Mira, latifundio en el porfiriato. Hay que definir que el latifundio es una gran concentración de tierra. La función de esta tierra era ganadería o agricultura. Y lo más importante es que estas grandes concentraciones de tierra estaban en manos de pocos dueños, que se les podía llamar terratenientes o latifundistas. Un ejemplo es el dueño de la ex hacienda de Chautla, que más o menos la dimensión de su latifundio era parte del estado de Puebla, Tlaxcala, el Distrito Federal, el Estado de México e incluso una parte de Veracruz. Algunos lo llegaron a comparar con el estado de Aguascalientes en dimensiones, entonces date cuenta que era realmente muy grande. Ahora, ¿cómo surgen los latifundios? La causa principal es que surge una ley que se llama Ley de Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos. Esta ley busca legalizar los terrenos baldíos sin dueño, con título caduco, es decir, que no estaban actualizados a la época del porfiriato, y sin título de propiedad, es decir, la gente los había construido en ellos, los ocupaba, pero no era el dueño, simplemente los utilizaba, pero no había legalizado la propiedad. Y entonces estos terrenos, para aplicar la ley, se crean las compañías deslindadoras, que su función es encontrar, reportar y subastar. Por encontrar, lo que hacían es que se iban con los campesinos, y los campesinos, la mayoría eran analfabetas, y les pedían sus títulos de propiedad. Muchos de estos campesinos carecían de títulos de propiedad o eran títulos de propiedad caducos, por ejemplo, eran de la época virreinal o del periodo de gobierno de Juárez. Entonces, en ese momento, la compañía lo reportaba y lo ponía a subastar, y llegaban los ricos y la compraban, y entonces en ese momento lo que era su casa, su lugar de trabajo, su parcela, pasaba a ser de un rico. Ahora, esto hizo que afectó a la propiedad agraria, a los pequeños propietarios, a los campesinos. Tú podrás decir, oiga, ¿cuánto los afectó? Pues más o menos creó 1 millón de campesinos que pasaron a vivir en la miseria y explotados, porque el nuevo dueño les decía, bueno, quédate a vivir en la casa, pero oiga, pero no puedo pagar renta porque también es usted dueño de mi parcela. No te preocupes, vas a trabajar en la hacienda y ahí me vas a pagar con trabajo. Y todo lo que necesites, porque a lo mejor lo que te pago es poco, te lo anoto a una cuenta a préstamo, y ese préstamo me lo pagas con trabajo. Esa deuda que adquiría, pues iba creciendo poco a poco porque les pagaban muy poco. Y esas deudas eran heredadas, es decir, si el indígena fallecía y tenía hijos, los hijos se quedaban a pagar la deuda. Y luego esas deudas eran tan grandes que se heredaban a los nietos. Ahora, estas haciendas, esto generó que entonces surgieran los latifundios, y para proteger esta nueva legislación, esta nueva ley, se creó que si tú dabas de alta la propiedad que acabas de comprar en el registro de la propiedad pública, quedaba libre de futuros reclamos. Es decir, si por pura casualidad el indígena tenía títulos legales, pero tú ya le habías dado de alta en el registro de la propiedad pública, ya no había forma de que se te devolviera, aunque tuvieras títulos legales. Ahora, ¿cómo estaba organizado un latifundio? Pues primero se fundamentaba en la administración y organización para hacer funcionar en una hacienda. La hacienda era el centro físico, y esta hacienda se dedicaba a la producción. Para dicha producción tenía como función comercializar y ser autosuficiente, es decir, no necesitar comprar nada externo porque todo lo que necesitaba lo producían y lo hacían adentro. Es decir, tenía el casco principal, que era el edificio de la hacienda, pero tenía de todo: graneros, caballerizas, establos, herrería, capilla, cárcel, horno de pan, represas, para que lo produciera, es decir, comprara lo menos posible. ¿Quiénes hacían funcionar esto? Un administrador general, que era el representante del dueño. Regularmente el dueño no vivía en la hacienda, vivía en la ciudad, y solo venía los fines de semana o fines de mes a recoger sus ganancias. Como esto manejaba grandes cantidades de dinero, solicitaba un contador, a un arriero y a peones encasillados. Diversos oficios para hacer posible trabajar todos estos, y un capataz. Luego después, la consecuencia de todo esto es que la hacienda se volvió el eje principal del campo, es decir, las haciendas, al cubrir tanto terreno, pues la gente dependía de ellas. Y entonces miles de pueblos, ríos y montañas se volvieron propiedad de un latifundista, así, montañas, ríos completos, pueblos enteros. Pero estos campesinos se volvieron peones encasillados. ¿Qué es un peón encasillado? Pues era una persona que había adquirido una deuda y que ahora la pagaba con trabajo dentro de la hacienda. Pero esta deuda, como finalmente era analfabeta, era contraída a base de engaños, y muchas veces el interés era tan alto de la deuda, el pago por intereses,
que el campesino así trabajara toda su vida no podía pagarla. Y se hacía de esa manera para que se tuviera segura la mano de obra, pero eran explotados como esclavos. Hablar de peón encasillado es una forma elegante de no decir esclavo, para no decir esclavos, porque básicamente algunos trabajan desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces su nivel de vida era paupérrimo. Hasta aquí.